La indignación por la falta de oportunidades procede de uno de los motivos más preocupantes de la contemporaneidad, y es el desempleo, las fallas en la educación, las fallas en la alimentación, el proyecto PAE, por ejemplo, en la inclusión de las personas en diferentes sectores. A menudo la exclusión que sufren algunos ciudadanos en el seno de la sociedad civil se debe por injusticias de corrupción, falta de políticas públicas y, en el peor de los casos, por el embate de la pandemia. En algunas ocasiones es la población juvenil la que más sufre este tipo de rechazo social en el posicionamiento o estabilidad laboral efectivos. Al respecto se afirma en un informe del Banco Caja Social, su banco amigo basado en reportes del DANE, que una de las principales causalidades de este desempleo ha sido la pandemia, pero suscitan otras razones sociales que a menudo rondan esta problemática, pues se aduce que el incremento del desempleo en Colombia en 2020 se debió a varias razones, entre las que prevalecen la recesión ocasionada por la pandemia y otras causas sumadas, como las históricas, el excesivo aumento del gasto público y el incremento de la población económicamente activa, el contrabando desmesurado y el aumento en la inmigración, entre otros. También se considera que inexisten serias políticas públicas encausadas a aliviar el fenómeno del desempleo que tanto indigna hoy a la ciudadanía, en particular cuando en esta misma fuente se afirma que, asimismo, la falta de políticas públicas que favorezcan el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral, al igual que otra serie de factores, incide en los niveles de desempleo en Colombia. Entonces aquí vemos una foto donde hay empleados solicitando un trabajo que realmente al cual muchas veces no pueden acceder. También vemos otra foto de quienes manifiestan por las calles con carteles que dice: en Colombia nos mata, y se ve todo el SOS que genera el COVID, el hambre, dice, y la guerra, el COVID, y creo que, bueno, y el desempleo, SOS, entonces una ayuda, se clama, ¿no? Entonces, naturalmente que para una economía informal verse desplegado a las calles, o quienes son víctimas de los vicios, por ejemplo, pues es una gran desgracia. Es una desgracia como lo fue incluso, según se vimos en Caracol, el ataque a las fuentes de agua por parte de la minería ilegal. Y la desgracia es en sí la corrupción y esa falta de sentido patrio de cuidar los recursos naturales y todo lo que es supervivencial. La tasa de desempleo, entonces, como se ve en los últimos 5 años, fluctúa, pero tiene su máximo pico en el 2020, cuando ocurre la pandemia. Y está entre el 2019 y 2021. Llega a un punto de 17.30% en el 21, y vemos que el máximo pico está por allá en el 20%, 21.40% en el 2020. De manera que es uno de los máximos topes que ha alcanzado en la historia el desempleo en Colombia, como producto de un condicionante impuesto por la naturaleza. También tenemos una tabla de porcentajes que los hemos graficado acá, en la tabla, nos da una función polinómica de grado cuarto que cubre todos los puntos de la función. Y la ecuación es menos 0,3542x a la 4, 2163.9x a la 3, menos 9 más 0,6x a la 2, más 1 más 10x, menos 6c más 2, donde x viene siendo el año. Aquí estamos con estas ecuaciones escritas en este plano. El tiempo es el año, una ecuación de grado cuártico para los últimos 5 años de desempleo. Aunque otros factores asociados al cambio climático, como los desastres naturales, el daño en vías e en comunicación, comienzan a sumarse por 2023, otros factores colaterales como el aumento del precio de la gasolina y el disparo de la inflación pueden contribuir a serios desequilibrios económicos que lleven inesperadamente a un nuevo estallido social, esta vez como producto de desmesurados incrementos de los precios de la gasolina. ¿Okay? Vamos a escribir desmesurados incrementos. Incremento en los precios de gasolina que, aunados a afectaciones en las vías producidos por los temblores y por los problemas de orden público, agravan el problema del desempleo y generan peligrosa miseria social bajo partes colaterales de corrupción pública que solo desequilibren el Estado democrático o lo lleven al colapso hacia formas eventuales de dictadura, como según Loreto ocurrió en Venezuela en su paso por de la democracia al régimen dictatorial actual. Entonces la pobreza y la corrupción llevan a la dictadura, es lo que decía Loreto en un libro que él escribió, en la frontera de conseguir el libro.
Al mismo tiempo, la embestida de la guerra y el peso del nihilismo de la economía ilegal ha llevado a muchos a perder oportunidades bajo el monopolio corruptor de fuerzas sociales oscuras que benefician al grupo elitista, a menudo contrario al bienestar general, al ecologismo o a la igualdad social por ante la ley, como para indignar a las conciencias de un país en vías de desarrollo como Colombia, bajo el peso de cargas inflacionarias sin precedentes en su historia. Quizá el desconfinamiento y la iniciativa de orden empresarial de la población coayudaron a disminuir el desempleo, así como el gran auge generado por el estallido social, a cuya reacción quizá algunas políticas de inclusión pudieron beneficiar a algunos sectores desprotegidos. No obstante, la economía informal pudo ser un escollo para lo relativo a las políticas de empleo. Claro, como no había una economía regulada, Latinoamérica estaba muy expuesta. Ahorita invirtió la vanguardia, pero por problemas culturales, pero la economía siempre ha estado desprotegida. En otro orden de ideas, a veces se examina el nexo entre el vandalismo y el desempleo por la estrecha conexión que pudieron suscitar a falta de oportunidades, con la propensión a fenómenos de terrorismo, no solo nacional, sino incluso internacional. Recordemos que grupos como ISIS surgieron en Europa por esa desacomodación social, pero posiblemente también por alguna forma de inmoralidad que le llevó a asumir este tipo de postura. De manera que no siempre son fenómenos justificables, como lo indican justamente algunos autores. Sin embargo, existe un nexo, claro, entre la injusticia social y el advenimiento de la inseguridad o el vandalismo. También la migración y todo esto ayuda en un momento dado a fortalecer este peligroso fenómeno. De manera que la tasa de desempleo en Colombia en las últimas décadas muestra un panorama fluctuante que tiene su máximo grado en la pandemia. Así pues, en el marco de las últimas décadas, el desempleo ha fluctuado según el impacto favorable o desfavorable de las políticas públicas, pero nuevos fenómenos paradigmáticos como la pandemia o las migraciones se han asociado. En particular, la epidemia del coronavirus fue un condicionante que marcó muchas de las actividades sociales y agudizó las desigualdades generando el llamado estallido social. Entonces aquí vemos la gráfica que tiene que ver con el análisis de todo lo que era la historicidad del desempleo entre el 2003 y el 2022. El último tope en el 2022 era de 11,2%. Cuando nosotros tratamos de ver hasta el 2023, incluyendo el último año, nos sale una tabla de porcentaje de desempleo en los últimos 20 años en Colombia que nos lleva a la siguiente gráfica. Vamos a acomodar acá esta tablita, un poquito hacia arriba o hacia abajo. Ahí. Y nos muestra la siguiente gráfica. Una gráfica polinómica, deformada o degenerada en la parte final hacia el 2020 cuando se alcanza el máximo pico como producto de la pandemia. Una gráfica polinómica cuya ecuación es menos 2e menos 0,5 x a la 4 x a la 6 más 0,1813 x a la 5 menos 911,28 x a la 4 más 2c más 0,6 x a la 3 menos 4e más 0,9 x a la 2 más 3c más 12x menos 1e más 15 más 15. Esta es la ecuación de lo que fue el desempleo en las últimas décadas. Si bien se observa cómo el fenómeno social de desempleo está totalmente marcado por la pandemia, quizá un cuarto factor de confinamiento social aparentemente no deja de ser un problema de políticas públicas y de regulaciones oficiales, que es en las últimas administraciones ligadas a la economía informal, la privatización y el neoliberalismo, en que decae el empleo o en que se da lugar a espacios vacíos de marginalidad o exclusión social. Así fue en el estudio entre 2015 y 2019, con un repunte social de desempleo que luego culmina con el embate de la pandemia que fulmina literalmente el empleo a diferente nivel, dado el nivel de confinamiento o aislamiento social que sufren los habitantes de la ciudadanía. De este modo, aparentemente, como producto de innovaciones en materia de solidaridad o creatividad emprendedora que emergen del seno mismo social más allá de las estructuras rígidas de anarquía de mercado o neoliberalismo individual, la población logra resurgir, reinventarse o ser resiliente frente a los desafíos de la pandemia y la exclusión social. En suma, la crisis pareciera haber sido resuelta a nivel social más allá de los órdenes impuestos por las políticas públicas. De esta manera, quizá deba asumirse que si como producto, quizá pueda asumirse que como producto de acciones desmedidas en los precios de la gasolina se desordena el equilibrio económico y social y hay un caos social generalizado como resultante de una improvisada transición energética que desestimó la economía hasta ahora próspera,
No sería extraño imaginar que se desate un inesperado nuevo estallido social sobre la base de este desajuste entre la teoría y la práctica de los cambios que se pretendan aplicar con eventual impacto negativo en el orden social o con eventual causalidad de mayor marginalidad o exclusión o indignante desempleo. Para el periodista yo atendiendo a Daniel Blanco.